todos los enfermos, en especial a los heridos, entre Jaile Tzal, entre ellos mi vecino, Ariel Baruch Ben Ronit, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, y cada uno de su sitio puede dedicar este estudio para el bienestar de sus seres queridos. Entonces, un minuto más y vamos a empezar. Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Efraim Zik. Yo fui rabino de la comunidad judía, la Unión Israelita del Perú, entre los años 99 hasta 2009. Yo soy israelí, nacido en Jerusalén. Me imagino que al toque, al tiro, como dicen en el Perú, van a poder notar que mi castellano no es mi idioma nativa, pero Jaime pidió tantas veces eh, dirigir estos shiurim, entonces con mucho cariño y van a tener que perdonar eh, mis errores y a veces le voy a pedir apoyo cuando me van a faltar algunas palabras. Para mí es una forma no solo enseñar Torah, sino también quedar en shape, ¿no? Estar afilado con mi castellano. Bezrat Hashem, en 20 días estoy yendo a Perú a recibir el nuevo rabino de ahí. Entonces, gracias a ustedes que me ayudan a practicar mi castellano. Nosotros vamos a dedicar 3 encuentros, 3 clases esta semana, la próxima y uno más, para hablar de la Haftarah. Gracias a Dios, yo no vi en sinagogas en Sudamérica ni en España cuando viajé. Lo que empezó a ser muy común en Shields, en Estados Unidos, lo que se llaman Kiddush Club, que cuando termina la lectura de la Torah, la gente aprovechan la lectura de la Haftarah y la disertación del rabino para salir a la cocina y hacer un lejaim temprano antes que termine el rezo, ¿no? Y probar de Kigel y del Chulent y no escuchan la Haftarah. Gracias a Dios no vi eso en sinagogas en Sudamérica, pero vamos a dar un eh, apoyo a la importancia, no vamos a dedicar tiempo para entender realmente cómo empezó esto tacaná, ¿no? Este costumbre de leer después de la lectura de la Torá, Haftará de los 8 libros de los Nevi'im. Vamos a iniciar con lo conocido y sabido que la Biblia, Amikra o el Tanaj, como lo llamamos en hebreo, está formado de 3 partes. Taf es Torah, Hamisha Humshe Torah, Pentateuco, lo dicen en castellano, por tener 5 libros. Después tenemos Nun, Naví, los profetas, que nosotros contamos con 8 libros de profetas,
que uno de ellos conjunta 12 profetas. Por supuesto que habían mucho más profetas para el pueblo de Israel, pero estamos hablando solo de los Nevi'im, que sus visiones fueron canonizados dentro de la Biblia, y ya el Talmud nos indicó que נבואה שנצטרכה לשעתה ולעתיד לבוא היא נכתבה. Habían muchas profecías que eran por el momento, entonces estas profecías son muy importantes, muy válidos, pero no están parte de la Biblia porque era por su momento. Y hay profecías que eran no solo por su momento, sino por el momento y para el futuro, y ellos fueron inscritos. Entonces tenemos los libros de Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim. Ellos le llamamos Nevi'im Rishonim o Nevi'ei Maaseh, los Nevi'im, los profetas que le estudiamos sobre sus historias que le pasó en la vida, y Yeshayahu, Yirmiyahu, Yehezkel y otros 12 Nevi'im, Treasar, que fueron juntados a un solo libro, que ahí mayormente no es historias, hay como Yoná, pero mayormente son profecías, visiones que fueron inscritos, lo que estos Nevi'im vieron en su visión y fueron escritos. Y después tenemos 11 libros de Ketuvim. ¿Ok? Tenemos los libros Emet, no Emet, verdad, porque los demás son falsos, Chas v'Chalila. Emet son iniciales de los libros Iov, Mishlei y Teilim, que ellos es una serie que no vamos a hablar, pero pueden notar que tiene otro tipo de teamim, de señales musicales, otra forma de leerlos. Tenemos los 5 Megilot, los 5 rollos que estamos leyendo durante el año. La más famosa es Esther, pero también tenemos Sejá, que leemos en Tisha B'Av, el Ruth, Shir HaShirim y Kohelet. Y después tenemos 3 libros que son de la época del segundo templo, que son Daniel, Ezra y Divrei Yamim. En total 24 libros. Como los sabios se llamaban al Tanaj, ellos no conocían los iniciales Tanaj como nosotros le leemos, sino le llamaban Kafdalet Kitvei Kodesh, los 24 libros sagrados. ¿Ok? Entonces nosotros, por supuesto, lo más importante es la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah, si yo voy a preguntar quién es el escritor de la Torah, la respuesta debería ser Dios, no Moshe. Moshe no es el escritor de la Torah. Moshe actuó como escribano de la Torah. Tiene gran mérito y le llaman Torat Moshe porque él fue el único hombre que podía recibir de Dios su mensaje letra por letra, palabra por palabra, y inscribir la Torah. ¿No? Con la muerte del Moshe termina la Torah, tanto así que los sabios se discuten quién escribió los 8 últimos versículos de la Torah que nos narran acerca de la muerte del Moshe. Si fue Yoshua, su alumno, que recibió permiso solo para firmar la Torah, no terminar la Torah, o que fue Moshe mismo, que Dios le ha dictado el final de su vida y tenía que inscribir qué va a pasar cuando él se va a morir. Los Nevi'im son el mensaje de Hashem, el mensaje de Dios, pero no letra por letra, sino los Nevi'im, los profetas, vieron la visión de Dios y cada uno de acuerdo de sus habilidades, de su nivel de lenguaje, de su forma de hablar y expresar, escribió su libro. Y por eso podemos ver que Isaías, Yeshayahu,
que era un hombre muy adulto, muy culto, gran estudioso, de familia de escritores royales. Se escribe en un nivel de hebreo más elevado. Parece que es lo que Dios quería en este momento. Pero pocos años antes de la destrucción del templo, Dios nombra a Jeremías, a Irmiau, ser su profeta, y Jeremías mismo dice que él no sabe expresarse bien. Cuando no quiere asumir la responsabilidad, dice a Dios, Naganoji, yo soy demasiado joven para ese cargo. Yo no tengo un lenguaje tan elevado porque escogías a mí. Pero Dios lo escogió y le dijo, yo te voy a dar mi palabra y tú lo vas a expresar a tu manera. Tanto así que Jeremías no escribió solo, sino tenía un escribano, a Baruch ben Neria, pero podemos ver que no solo los mensajes de Jeremías, sino su forma de expresar es mucho más directo y tajante que Yeshayahu. Y Ezequiel es otro tipo, cada uno Dios lo escogió y le dio la visión, pero tenía cada naví la libertad y la obligación de expresar a su manera. Entonces tenemos la Torah, que es la palabra de Dios letra por letra. Tenemos los Nevi'im, que son profecías que fueron dados por Dios, pero cada profeta escribe de acuerdo a su estilo. Y los Ketuvim, los libros de la Ketuvim, son libros que fueron escritos con inspiración divina, Ruach HaKodesh, pero no es que Dios le ha dictado. Cuando David, Asaf, los hijos de Korach, Yedutun, Shlomo, Moshe mismo escriben los capítulos, los salmos de los Teilim, no es que Dios le ha ordenado ni le daba las palabras. Ellos fueron inspirados. Si yo escribo una canción a Dios, muy bien, quizás lo publican en el periódico, quizás no. En la época de los Rishonim, Rabbi Yehuda Levi quizás se convertía una canción para Shabbat, quizás lo van a imprimir en el Sidur, pero ese no tiene nivel de santidad, porque por supuesto yo ni Rabbi Yehuda Levi tenían el Ruach HaKodesh como en la época bíblica. Los que vivieron en la época bíblica, tanto David en los Salmos, Shlomo en Mishlei, Ezra, en su época Daniel, ellos tenían inspiración divina. Pero es muy claro que la Biblia tiene tres niveles de santidad. La Torah encima de todos, después Naví y al final Ktuvim. Y este también tiene aplicación alágica. Si uno va a ordenar los libros y tiene aquí un Humash y un libro de Isaías, tiene que poner el Humash encima, porque es más sagrado. Si tiene aquí el libro de Isaías y aquí el libro de los Salmos, está ordenado su mesa, no puede poner el libro de los Salmos encima del Humash, ni encima de un libro de profetas. ¿Por qué? Porque las profetas son más sagradas que los Salmos. Que yo veo aquí que hay gente que tiene libros encima de la mesa, hay que saber ordenarlos. Torah, Nevi'im y Ktuvim. También en la obligación de leer y estudiar Torah, Nevi'im y Ktuvim, tenemos diferentes reglas. La lectura de la Torah es muy antigua. La lectura de la Torah inicia ya en los días de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu ordena al pueblo de Israel leer del libro de la Torah
cada semana. ¿Cuántas veces en la semana? De acuerdo del Talmud Yerushalmi, una sola vez. Pero de acuerdo del Talmud Bavli, Moshe ya decretó que no pueden pasar 3 días sin que leemos la Torah en una lectura pública, en una lectura de tzibur, de un Sefer Torah verdadero y apto y kasher, no escrito con tinta y pluma encima de pergamino, de clav. Nos cuenta la Torah que cuando los hijos de Israel dejaron al Mar Rojo, después del milagro de Kriyat Yam Suf, que se abrió el mar, caminaban 3 días y no encontraban agua. Y después de 3 días sin agua, empezaron a quejar contra Moshe y justo llegaron a los lagos amargos que están en Sinaí. Hoy día son parte del famoso canal de Suez, pero hay ahí lagos con agua salada, amarga, y se llamaba en el lugar Mará, y Moshe tiró un árbol al agua, de acuerdo de la palabra de Dios, y se convirtieron en aguas bebibles, dulces, y el pueblo tomó agua. Dice el Talmud Bavli que Moshe pensó y dijo, no era solo la falta de agua, era falta de fe, y la falta de fe es porque había falta de Torah. Y como un hombre, un ser humano, no puede vivir 3 días sin tomar agua, un judío no puede vivir 3 días sin estudiar Torah. Y por lo tanto decidió Moshe Rabenu que cada 3 días va a haber lectura pública de la Torah. Si leemos en Shabbat, saltamos domingo, pero lunes ya tenemos que leer. ¿Por qué lunes y no martes? Porque con una lectura durante la semana no alcanza, porque si lo ponemos martes, entonces miércoles, jueves, viernes no hay lectura de Torah. Si ponemos miércoles, domingo, lunes, martes no va a haber Torah. No pueden pasar 3 días sin Torah. Por lo tanto, necesita 2 veces a la semana una lectura de la Torah. Por lo tanto, lunes y jueves se lee la Torah. De acuerdo de Talmud Yerushalmi, la lectura semanal durante la semana empezó en la época de Ezra, que Ezra Sofer dijo que día lunes y jueves eran días en cual el público de los campos se reunía en la ciudad para el mercado, para compras, y dijo que hay que aprovechar estos días de mercado, este día de reunión, no solo para cosas materiales, sino también para la lectura de la Torah. Tanto así o asá, hoy día leemos la Torah 3 veces a la semana, y no solo 3, sino 4, porque leemos también sábado por la tarde, y sobre eso vamos a hablar la próxima semana. Pero la pregunta es, cuando Moshe o Ezra decidieron que hay que leer la Torah 3 veces a la semana, si había una regla, qué hay que leer y cuánto hay que leer. Y el Talmud nos indica que no. En la época de Moshe y toda la época del primer templo, y también más tarde, en cada ciudad, el rabino o el viejo o el dirigente comunitario, él decidió que se van a leer. ¿Cómo
que antes cada uno, como hoy día cada uno decide qué tratado de Talmud quiere leer. No hay obligación de estudiar el Daf Yomi con todo el mundo. Yo dirijo una yeshiva de jóvenes y yo digo, pucha, ahora el Daf Yomi está en Maseret Avodah Zarah. Para mí no es tan importante que los alumnos estudien Avodah Zarah. Yo creo que mejor para mis alumnos estudiar otro tratado. Y también tengo chicos de primero de secundaria y chicos de sexto de secundaria, no van a estudiar el mismo tratado. Entonces parece que en la época del primer templo y también en el inicio del segundo templo, cada pueblo en cada ciudad leía la Torá sábado, lunes y jueves, pero qué leer y cuánto leer era cuestión de los dirigentes comunitarios y el rabino local que decidió. Solo al final del segundo templo empezaron, o en la época de la Mishnah, mejor decir, más tarde aún, empezaron dos formas de lectura de la Torah. En Babilonia dividieron la Torah en 54 parashot, iniciaron leer la Torah en Simchat Torah y terminaron en Simchat Torah. Este es el costumbre que ganó y hoy día en todo el mundo leemos de acuerdo de esta costumbre, así que terminamos la lectura de la Torah durante un año. Pero en Eretz Israel habían dos costumbres distintos. En uno iniciaron en la fiesta de Shavuot y terminaron la fiesta de Shavuot después de 3 años. Los parashot eran mucho más cortas y se leían un tercio, ¿no?, de cada parashá de hoy día y avanzaban más lento, pero parece más profundo. Y cada semana se leían un parte triple más chiquito y terminaron la Torah en 3 años. Hubo otra costumbre menos común que iniciaron la Torah en Shavuot y terminaron de leer la Torah en Simchat Torah después de 3 años y medio. Y de ahí empezaron en Simchat Torah y terminaron el Shavuot después de 3 años y medio. Así que cada 7 años terminaron lectura de la Torah 2 veces. Estas costumbres existían hasta después de la época de Maimónides. ¿Cómo sé? Porque hay un famoso viajero judío que se llamaba Rabbi Binyamin ben Yonah de Tudela. Tudela, no Toledo. Tudela es una ciudad, revisé antes de la clase, 30,000 personas. No hay equipo de fútbol que está en la tercera división en España. No salieron personajes muy famosos de esta ciudad, menos de dos judíos muy importantes. Uno es Rabbi Yehuda Levi, el famoso, no, eh, poemista, como se escribió los poemas, escribió el libro El Kuzari, uno de los grandes Rishonim, una ilusión, ¿no? Y aquí tengo un libro de él, Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Levi. Él nació en Tudela y 100 años más tarde nació un judío que se llama Rabbi Binyamin, que él era viajero y él iba visitando comunidades judías en todo el mundo y llegó hasta la India y dicen que gracias a él los hermanos Marco Polo, ¿no?, iniciaron su viaje y llegaron a la China. Él es uno de los primeros viajeros del mundo. Entonces Rabbi Binyamin Mitudela nos cuenta que en el Egipto, en Cairo, en mismo Cairo, existían las dos costumbres. Todavía estamos hablando en siglo XIII,
todavía existía esta costumbre, pero yo puedo decir que en los últimos 700 años ya todo el mundo estamos leyendo la Torah, 54 parashot, una en cada semana, y iniciamos y terminamos en Simchat Torah. Y leemos lunes y jueves para que no pasan 3 días sin Torah. Y leemos en Shabbat por la tarde porque tenemos tiempo. Shabbat es un día largo. No quieren que la gente solo hagan siesta en Shabbat, sino aprovechen para estudiar Torah. Y por eso nos levantan para el rezo de Minjá y volvemos a leer la Torah. Este es acerca de lectura de la Torah. Pero cuando inició la Haftará, la lectura de los Nevi'im, de los profetas, la primera apariencia de la lectura de la Torah ya está en la Mishnah. La Mishnah en Masechet Megillah nos cuenta acerca de los rituales en cual necesitamos minyan, 10 personas que no pueden ser efectuados en privado. אין פורסים על שמה, ואין עוברים לפני התיבה, ואין עושים את כפיהן, ואין קוראים בתורה, ואין מפטירים בנביא פחות מ10. No se puede decir ברחו, no se puede hacer חזרת השץ, no se puede hacer ברכת כהנים, no se puede leer la Torah, y no se puede leer la Haftará si no hay minyan. ¿Y cuál es la Haftará? Nos explica el rabino Abudraham, un rabino de España del siglo XIV. Velama maftirim banaví, ¿por qué hay que leer en las profetas? Entonces él nos cuenta que en la época de Antiochus, él sacó el decreto que Israel no van a leer la Torah. Y como no podían leer la Torah porque fueron castigados por muerte si van a leer la Torah, decidieron leer en Naví. ¿Y por qué generalmente tenían que subir 7 personas a la lectura de la Torah en Shabbat? Y cada uno supuestamente tiene que leer por lo menos 3 versículos. Decidieron que la Haftará van a leer de las profetas 21 versículos. ¿Y qué leían en la Naví? Leían algo que nos va a acordar, a hacer recordar la lectura de la Torah semanal que supuestamente tuvimos que leer. Por ejemplo, si este Shabbat vamos a leer Parashat Jucat, entonces se leía en el libro de Ezequiel acerca de la mitzvah de purificarse con la ceniza de la vaca roja, que a este narra el Parashat Jucat. La semana pasada hemos leído Parashat Korach, en cual Moshe dice que los reclamas de Korach, que él toma demasiado honor, no son ciertos, que él solo pierde plata para ser el líder de Israel, ni ha tomado ni un burro, ni un caballo de Israel, ¿no? A pesar que le corresponde, ¿no? Como le corresponde un auto, un carro, por su eh, profesión, por su trabajo comunitario. Igual Shmuel, que es descendiente de Korach, dice que cuando el pueblo reclama por el rey, dice que no es justo que él no ha tomado ningún burro, ningún caballo, ningún toro de ninguno de ellos. Entonces, la lectura de la profeta nos hace recordar la parasha de la Torah que tuvimos que leer y que los griegos en la época de Antiochus no nos permitían decir. Ok, todo cuando no había forma de leer la Torah, pero este decreto fue anulado, estamos leyendo la Torah, ¿por qué
tenemos que seguir leer la Haftará. Entonces, dice Levush, también uno de los comentaristas de Shulchan Aruch, que el pueblo se animó, le gustó y decidieron seguir con la costumbre de leer de los profetas, a pesar que ya volvían a leer la Torá, no dejaban esta costumbre y dijeron, qué bien que podemos leer tanto de la Torá y de la Naví y tener más conocimiento de los escritos sagrados. ¿Ok? Eh, pero esta explicación es un poco raro. ¿Por qué? Porque preguntan varios rabinos, ¿a qué le importa a Antiochus si los judíos leen Torah o Naví? ¿Acaso él estuvo en la clase del rabino Zik que le han explicado que la Torah es más sagrado, los Nevi'im menos sagrados? Si él quería asimilar al pueblo judío y querían que dejan su camino especial y que sean parte de su imperio y que absorban las costumbres y las reglas y la conducta helenística, ¿no? Helénica, no sé cómo se hay que decir. Entonces, ¿a quién le importa si leen Torah o si leen Naví? Aparte, sus soldados, ¿no? Sus policías que entran a las sinagogas para vigilar, ¿acaso ellos entienden hebreo para saber si leen de la Torah o se leen de la Naví? No se olviden que todos los libros eran rollos inscritos con pergamino. ¿Cómo va a saber un griego, no un soldado que con la justa sabe leer en griego si los judíos leen Torah o Naví? Entonces esa explicación se queda un poco rara. Hay que decir, no, lo que pasó es que los soldados, los oficiales griegos, entraban a la sinagoga y quitaban y robaban y quemaban los libros de la Torah, todos los libros que estuvieron en el Shil. Los Torot los guardaban en el Shil. Cuando querían leer Torah no tenían libros. ¿Qué sí tenían? Libros de Naví que generalmente la gente cuidaba en casa o que estuvieron en la escuela, pero no en Aron HaKodesh de la sinagoga. Entonces ellos fueron salvados y hasta que escribieron nuevos libros, ahí inició la costumbre de la Haftarah. Puede ser. Pero hay que dar otra explicación cómo inició la Haftarah. Hay que decir que la Haftarah inició después de la lectura de la Torah. El rabino, como es costumbre hoy día también, habló y habló acerca de cosas actuales, preguntas que la gente quedaban en duda, eh, temas morales que quería reforzar su Keilah, su comunidad, ¿no? Para que practican mejor. Y él inició con uno de los versículos de la parashá y de ahí siguió con las palabras de los Nevi'im y siguió con las palabras de los Nevi'im. Puede ser que los mismos Nevi'im, este era su trabajo. Y Isaías, cuando dijo sus profecías, esperaba que termine la lectura de la Torah y de ahí empezó a to preach, no a dictar a la gente y decirle, mira, ustedes no están cuidando las leyes de la Torah, ustedes tienen que reforzarse en esto, ustedes cuidan solo los mitzvot ben Adam la makom, pero no cuiden mitzvot ben Adam le Javero, ustedes no cuidan la Shabbat, o quizás ustedes cuiden la Shabbat, pero no son cuidadosos de las leyes de la Shonara. Quiere decir que la Haftarah no es la finalización de la lectura de la Torah, sino la introducción a la charla del rabino.
Y podemos ver en diferentes libros que no son parte de la Biblia, ¿no? Que este era muy común en la época del Segundo Templo, que después de la lectura de la Torá, el rabino o un dirigente comunitario o un sabio o en el inicio incluso los profetas que todavía existían, dictaba su charla. Ahora es muy interesante porque la palabra haftará tiene dos significados en hebreo. El shoresh, ¿no? El raíz de este palabra haftará, ustedes saben que cada palabra en hebreo tiene raíz de 3 letras, ¿verdad? No estoy eh, diciendo algo nuevo para ustedes. ¿Cuáles son la raíz, el shoresh de la palabra haftará? Pei, tet, reish. ¿Y qué es el significado? El significado puede ir a cada uno de estos dos mubanim, en dos formas de entender, ¿ok? Peter puede ser leaftir, terminar, como quizás ustedes conocen la ley en Pesach, en maftirin, ajara Pesach afikoman. Después de comer el sacrificio pascual, no se puede comer postre. Entonces, en maftirim, no se termina la comida de Pesach con algo aparte del sacrificio pascual y la matzá. Entonces, la palabra lehaftir quiere decir terminar. Pero también veo que hoy día tenemos más mujeres o más hombres. Los hombres saben, las mujeres también, pero los hombres dentro de su tefilín, en la parashá de Veaya Viachak o Kadesh Li, la primera dice, Kadesh Li, Kol Bechor, Peter Kol Rechem Bivnei Israel. ¿Qué es Peter? El que se abrió el útero. Peter Rechem, ok, cuando es animal tiene un ley, es cuando es chico hay que pagar 5 pidyon B, ¿no? 5 monedas de plata, 5 shekel, antiguo. Le llamamos Peter Rechem. Peter que se abre. Entonces, la misma letra, las mismas 3 letras, pueden formar o una palabra maftirin, que quiere decir que se culmina, que se termina, o Peter como Peter Rechem, que es que abre. Entonces no podemos saber si la haftará es realmente terminar y culminar la lectura de la Torah o es abrir y hacer una introducción para la charla del rabino, para su disertación, que va después de la lectura de la Torah. Y pueden haber algunas aplicaciones si entendemos si la haftará inició cuando no hubo lectura de la Torah y quedó como un postre después de la lectura de la Torah, o que inició como introducción a la charla del rabino y este abre la charla. Y voy a dar hoy día 3 ejemplos para diferentes eh, aplicaciones, punto de vista eh, que podemos eh, salir a través de estas 2 formas distintas de entender la misión de la Haftarah. Y vamos a hablar más en los otros 2 encuentros que tenemos. Uno es cuál va a ser el tema de la Haftarah. Sabemos
que hay temas de la Haftará, como expliqué, que tiene que ver con la parashá. Pero hay parashot, hay Haftarot, y vamos a leer pronto, que no tienen que ver con la parashá, sino tienen que ver con el calendario, con la época en cual estamos. Hemos leído Korach, tenía que ver la Haftará de Shmuel con Korach, Jucat con la vaca roja, Balak, vamos a leer del libro de Mijá, cuando se habla de Balak y Bilam. Pero después vamos a ayunar en Yudzain Betamuz y de ahí 13 Shabbatot. No vamos a leer cosas no sobre Pinchas, no Matot Masei ni Dvarim. Vamos a leer 3 profecías acerca de la destrucción del templo. Tlata de Puranuta. Y después de Tisha B'Av, tampoco vamos a leer Haftarot que tiene que ver con la parashá, sino vamos a leer 7 semanas hasta Rosh Hashanah, Haftarot de consuelo, Sheva de Nehemata, del libro de Isaías. Hay lugares, no sé si alguno de ustedes vive en Italia. En Italia dice no, 3 Haftarot de Nehemá y punto. De ahí regresamos a Haftarot que tiene que ver con la parashá, porque esa es la idea de la Haftará, ser conectada con la parashá. El Maimónides mismo, el Rambam, trae Haftarot que tiene que ver con la parashá, pero dice, mira, el costumbre de mi sinagoga, como he visto en España, es leer 7 de Nehemata. Esa es la Haftará, tiene que ver con la parashá o tiene que ver con la disertación del rabino. Entonces voy a preferir una Haftará que narra algo sobre la parashá, o voy a escoger la Haftará de acuerdo de la fecha, el calendario en el cual estoy. Otra diferencia que puede haber es si todo el mundo de Israel tiene que leer la misma Haftará. Hoy día no conozco rabinos que atreven a cambiar la Haftará, pero antiguamente, en muchas ocasiones, rabinos cambiaban la Haftará a un tema comunitaria importante. Por ejemplo, en el Shabbat que falleció Rav Shri Gaon, uno de los grandes Geonim rabinos de Babilonia, se leía Galá Kavod mi Israel. Cuando falleció Maimónides en Egipto, no se leía en la Haftará de la semana, sino se leía en el libro de Yoshua, Ve'avdi Moshe Met, para ver cómo el pueblo de Israel enfrentaba con la muerte del Moshe, porque Moshe, Maimónides era para ellos tan grande como Moshe Rabenu. La próxima semana o en una más vamos a hablar que en muchas sinagogas antiguamente, cuando había un novio en el Shil, se leían la Haftará Sos Asis, una Haftará especial para el novio. ¿Ok? También tiene que ver. Y le doy el último ejemplo, no sé si ustedes son familiares y se acuerdan, que se lee en Rosh Hashanah. El Talmud discuta cuál es la Haftará de Rosh Hashanah. Hay Machloket, Rav Shmuel. Creo que es Rav Shmuel. Uno Tengo dice, la abono que tengo que restregar la mano, mamá. uno dice que se lee acerca de Haná, Va a Haná, bañarse la ya. mamá de Shmuel, que Y que me nació, vaya. no nació, sino concibió, empezó el embarazo el día de Rosh Hashanah. ¿Ok? Este quiere decir, tiene que ver con la lectura de la Torah, que en la lectura de la Torah leímos acerca de Sarai Menú, que también recibió su embarazo en el día de Rosh Hashanah. Pero otra opinión dice, no, vamos a leer de la profeta Jeremías, Aloch vekarata beozne Yerushalayim, cuando dice,
Aben Yakirli Efraim, mi hijo preferido Efraim, no el tribu de Efraim, no me voy a olvidar de él. Zahor Ezkerenu Od, siempre le voy a acordar. Y este es inicio del rezo especial de Zichronot, de Malchot Zichronot de Shofarot que vamos a usar en el Musaf. Entonces se discutan los grandes Jajamim si leer Haftarah que tiene que ver con la Parashá o que tiene que ver con la Tefilá, con Malchot Zichronot de Shofarot. ¿Qué hacemos hoy día? ¿Cuál es la halajá? Entonces ustedes saben que Rosh Hashanah hoy día son 2 días y no solo uno. Entonces ya no tenemos problema. El primer día leemos acerca de Haná y el segundo día estamos leyendo acerca de la Zichronot del tribu de Efraim, que no va a ser olvidado, sino Zahor, es que siempre se voy a acordar. Entonces, ¿qué hemos visto hoy día? Hoy día hemos visto cómo inició la lectura de la Haftarah después de la lectura de la Torah. Hemos aprendido que hay 2 explicaciones. Si nació por el decreto de Antíoco de no leer la Torah, entonces se leían de los libros de los profetas algo que nos hace acordar la parashá. Y de ahí la palabra haftarah es terminar, culminar, finalizar. Y también cuando empezamos de nuevo a leer la Torah, hemos decidido dejar la regla de la lectura de la Haftarah como un postre después de la lectura de la Torah, o que la Haftarah inició como una introducción a la disertación del rabino, y hoy día leemos la Haftarah y generalmente está acompañada por la disertación del rabino. Hay sinagogas que no dejan al rabino hablar, hay sinagogas que el rabino habla al final, hay sinagogas que el rabino habla solo en el Kiddush, después que la gente han tomado y comido un poco, pero la Haftarah inició como introducción y este también de la palabra Peter, iniciar. Y hemos visto que tenemos Haftarot que son relacionados realmente con la parashá, la mayoría de las Haftarot, pero hay épocas del año en cual los Haftarot son conectadas con el tiempo, con la época, con las leyes alágicas o temas que supuestamente el rabino va a decir a la comunidad. Y que tengamos buenas noches, aquellos que están en otro horario, que tengan un buen día. Y Bezrat Hashem, vamos a reunirnos de nuevo próximo miércoles. Litraot, Shalom al Israel, Am Israel Chai. Chao. Muchas gracias, Rabino. Letra Ustedes, Toda Litraot. Gracias, Rabino. Laila Tov.